Tenemos información internacional a esta hora de la mañana porque al menos 24 personas han perdido la vida en torno a los devastadores incendios forestales que han afectado a Los Ángeles, California. Esto según el último balance oficial entregado ayer. Del total de víctimas, 16 corresponderían al incendio Eaton, que es el quinto más letal que se ha registrado en la historia de California, y 8 al incendio de Palisades. Además, 16 personas permanecen desaparecidas, según informó la policía local. Los dos principales incendios, estos de los que dábamos cuenta, Eaton y Palisades, tienen apenas un 27 y un 11% de contención. O sea, ni siquiera han llegado a un 50% de contención, ni menos ni pensar en hablar de control. O sea, solamente los bomberos están hablando de contención y aún así no llegan al 30%. Las autoridades han advertido que los fuertes vientos, que están previstos incluso para hasta el miércoles de esta semana, agravan aún más la situación, manteniendo activa la alerta roja. Desde que comenzaron los incendios el martes pasado, las llamas han arrasado más de 16.000 hectáreas, destruyendo miles de construcciones y además forzando la evacuación de más de 150.000 personas. Para prevenir saqueos, que también han sido denunciados, se mantiene un toque de queda en el lugar y hasta ahora se han realizado 29 arrestos a personas que han protagonizado intentos de robo en las áreas afectadas. Así es que es una situación muy delicada donde también se registran estos intentos de aprovechamiento por parte de personas que, además, aludiendo la zona donde se produjo el incendio, que era una zona de mansiones, podrían haber llegado hasta el lugar para robar en ese sector. Y también en paralelo se han registrado unos verdaderos tornados de fuego, que es lo que estamos viendo en esas imágenes, con los vientos que se producen en medio del incendio y que van alcanzando esta velocidad como para que se formen estos tornados de fuego en el lugar, sin que las autoridades los puedan controlar. Ahí va pasando el helicóptero, pero la situación es francamente incontrolable y así ha sido durante prácticamente una semana que vamos a cumplir ya en medio de estos incendios forestales que continúan sin control. Se ha avanzado mínimamente, pero solo en la contención de esa emergencia. Vamos ahora a ver el accidente que protagonizaron dos tranvías. Vamos ahora a California, en Estados Unidos, donde los incendios no dan tregua. Ya van 16 fallecidos, 13 personas desaparecidas y más de 16.000 hectáreas consumidas por las llamas. Incendios que no han afectado solo a miles de familias, sino también a reconocidas figuras públicas que han visto sus casas completamente destruidas. Helicopters working on the area. You could see there a water drop on this particular home. I'm a little bit surprised to see that. Estos son los impactantes registros de incendios que no dan tregua, arrasando con comunidades enteras en California y dejando miles de damnificados. El fuego en California continúa avanzando sin control, cobrando la vida de 16 personas y dejando al menos 13 desaparecidos. Incendios forestales que ya han arrasado con más de 16.000 hectáreas en zonas como Los Ángeles y Malibú, además de cientos de viviendas destruidas que han forzado la evacuación de más de 150.000 personas, quienes enfrentan el temor de perderlo todo. Estoy aquí porque decidí quedarme cuando se desató el incendio. Vi cómo se acercaba el fuego. Hice todo lo que pude para detener las llamas y salvar mi casa, para ayudar a salvar la casa de los demás. Imagínate, estás viendo llamas a lo lejos, humo saliendo, brasas volando hacia abajo, tu jardín delantero en llamas, palmeras encendidas. Parecía algo sacado de una película. Claro, mientras algunos intentan salvar sus hogares, otros en medio del caos y luego de algunas horas han decidido regresar a sus casas. Ayer nos enteramos de boca en boca de que nuestra casa había desaparecido. Todos nuestros vecinos tenían acceso a los videos y las fotos, pero cuando mi marido se fue a trabajar, nos pidió que ninguno de nosotros viera ninguna de las fotos y que ninguno de nosotros viniera hasta aquí hasta que los 5 pudiéramos estar juntos por primera vez. Mientras algunos focos se logran contener al 100%, otros se reactivan. Es por eso que las autoridades han movilizado a cientos de bomberos y equipos especializados para intentar contener todos los puntos activos, los cuales hasta el momento son 5: Palisades, Eaton, Hearst,
Kenneth y Tuna Cannon. Se prevé que las condiciones meteorológicas críticas de riesgo de incendio comiencen esta noche y continúen hasta el miércoles. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles estará preparado. Estos vientos, combinados con la baja humedad y la baja concentración de combustible, mantendrán alta la amenaza de incendio en el Condado de Los Ángeles. Desde el aeropuerto de Chile, Leonor Varela compartió a través de sus redes sociales un video mientras se prepara para volver a California a reencontrarse con su hijo y exmarido, que han tenido que evacuar producto de la emergencia. Es realmente devastador ver lo que pasa, el cambio climático está nuevamente generando situaciones insostenibles. O como el cantante Beto Cuevas, que desde Los Ángeles también expresó su tristeza por el desastre. Es probablemente la tragedia más destructora que haya vivido la ciudad de Los Ángeles hasta el día de hoy. Lamentablemente esto continúa. Mientras los bomberos trabajan a contrarreloj, el panorama sigue siendo crítico. Todo esto mientras desde California familias y comunidades enteras esperan recuperar la calma tras días de devastación. Con 50 minutos vamos a revisar lo que ha pasado en el exterior. Al menos a 24 personas lamentablemente han aumentado las víctimas que han dejado los devastadores incendios forestales que afectan a Los Ángeles, California, según el último balance realizado ayer domingo. Del total de víctimas, 16 corresponden al incendio de Eaton, el quinto más letal en la historia de esa localidad, y 8 corresponden al incendio en Palisades. Además, 16 personas permanecen desaparecidas hasta ahora, según ha informado la policía local. Los dos principales incendios, el de Eaton y Palisades, tienen apenas un 27 y un 11% de contención respectivamente, así es que ha costado mucho poder incluso contener el fuego. O sea, ni siquiera estamos hablando de controlar, estamos hablando de contener, que es la primera etapa, la etapa inicial. Las autoridades advirtieron que los fuertes vientos que se prevén hasta el miércoles de esta semana van a agravar aún más la situación, manteniendo activa la alerta roja. Y desde que comenzaron los incendios el martes pasado, las llamas han arrasado con más de 16.000 hectáreas, destruyendo miles de construcciones y forzando la evacuación de más de 150.000 personas. Para prevenir los saqueos, que también se registran allá, en medio de la emergencia, se mantiene toque de queda en el sector y hasta ahora se han realizado 29 arrestos por intento de robo en las áreas afectadas, considerando además que esta zona era de mansiones y por lo tanto hay gente que puede ver en eso algún interés de robar. Esto es un verdadero tornado de fuego que se produce en el mismo sector, Roberto, y que era parte de las complicaciones que narraban los funcionarios, allá no son voluntarios, ¿no?, sino que son es pagado el trabajo de bomberos, pero era esto lo que narraban. Mira, por favor, cómo se transforma en un tirabuzón las llamas que se registraron en ese lugar. Sí, un remolino de fuego conocido también como tornado de fuego o firenado, por la unión de las palabras en inglés fire, fuego, y tornado. Firenado también se lo conoce a este tornado de fuego. Fue avistado el viernes por la noche durante los incendios en Palisades, en Los Ángeles, en medio de las condiciones extremas que mantienen a California bajo el fuego. Como tú bien decías, fueron 16.000 las hectáreas arrasadas, destruidos al menos 10.000 viviendas, 10.000 viviendas, y cobrado la vida de 24 personas, como decíamos recién. Claro que sí, así es que nos vamos a mantener muy atentos, pero esas han sido algunas de las dificultades y esos tornados se han producido principalmente por el efecto del viento. Aquí fíjate que la temperatura no ha sido tan gravitante. En el sector se han registrado cerca de temperaturas que bordean los 20 y tantos grados y no han sido tan relevantes como el viento que ha ido y la sequedad del lugar, porque el lugar venía además, esta zona venía viene en una sequía constante, por lo tanto la vegetación se ha convertido en una de las de los mayores incrementos del fuego, ¿no? Porque ha encontrado vegetación seca donde cundir. ¿Vamos a cambiar de tema? Sí. Vamos a Francia, 2.